días. días. Esperemos que se encuentren muy bien. En el episodio de hoy queremos contarles cómo es, cómo es nuestra dinámica al trabajar desde casa y cómo malabareamos con los chicos, el oficio, el negocio y el trabajo y demás. Bueno, comenzaré contando cómo fue que decidí emprender. Bueno, voy a contar más bien la razón por la cual iniciaste el negocio y ya después cuentas tu parte o lo Ok. que quieras decir. Bueno, me acuerdo que estaba trabajando en Heredia hace más o menos 10 años, que es como la edad que tiene Alana, Ujú. y estábamos en hora de almuerzo. En ese tiempo estaba trabajando en remodelaciones y tenía que hacer un trabajo en el techo. En ese momento estábamos apenas montando láminas de zinc y soldando algunos tubos. Y recuerdo que donde me apoyé con las dos manos en una viga que era metálica, este, sentí como un escalofrío, pero súper grande. Y ya después de ahí lo que recuerdo fue estar en el piso. Mi brazo izquierdo estaba todo reventado, por así decirlo. Y me acuerdo que un compañero me dijo que si me dolía, pero estaba como en shock porque no sabía qué había pasado. Si me estaba subiendo a la escalera y yo le decía, pero ¿me duele qué? ¿Me duele qué? Y en eso volví a ver el brazo y sí, estaba totalmente despedazado. Y entonces ellos trajeron un trapo, me acuerdo de esos, con los que uno envolvía las tazas del almuerzo o algo así, y me lo pusieron en el brazo para contener ahí el sangrado. Y como estaba guindando literal un pedazo del brazo, era como para sostenerlo. Y en eso, cuando yo lo vi, me asusté un montón y recuerdo que salí corriendo y bajé las gradas a decirle al jefe. Pero ya cuando me montaron a un taxi porque la ambulancia mientras llegaba y todo, y el hospital en realidad estaba muy cerca de donde estábamos. Cuando íbamos en el taxi, ya el cuerpo como que empezó a reaccionar y recuerdo ya sentir un dolor en los pies increíble. No podía ni sentir ese roce del zapato o la tenis contra el taxi. Y ya al llegar al hospital no pude dar el paso y entonces me trajeron una silla de ruedas y todo, me pasaron a, a emergencia y todo, bueno, todo el procedimiento en el hospital. Y en eso, bueno, me hicieron un ultrasonido, me cosieron ahí en el hospital. En ese momento no pude comunicarme con Ari, en ese momento no tenía celular o se había dañado, no sé, y entonces estaba solo con un iPad, era por donde nos comunicábamos y no pude llamarla ni mucho menos. Entonces estaba en una situación ahí complicada. No recuerdo si al final nos comunicamos o yo le envié un mensaje o algo. Y ahí en el hospital de Heredia me cosieron. Recuerdo que abrían y cerraban una puerta, la puerta del salón donde me estaban cosiendo. Y al rato volví a ver hacia la puerta y vi a Ari. Y fue como un alivio porque ahí estaba solo con el jefe y un compañero. Entonces, y obviamente uno ahí en ese momento quería estar ahí con ella. Entonces, al verla fue como un alivio de que ya estaba ahí, que iba a terminar de coserme y todo, y iba a poder abrazarla y todo, ¿verdad? Entonces duraron cosiendo tamaño poco, casi una hora, porque tuvieron que usar 3 hilos diferentes para coser 3 capas de tejidos. Y gracias a Dios no perdí movilidad del brazo ni nada. Entonces fue como que por ahí salió la electricidad, porque eso fue lo que pasó, que al yo apoyarme en el purlin, en la viga, y tratar de subir el pie para subirme al techo, solté mi mano derecha. Entonces perdí como esa conexión, vamos a ver, para explicarlo mejor, cuando me apoyé con las dos manos, hice como un ducto, se hizo como un tipo de puente de electricidad, y al soltar mi mano derecha, explotó, reventó ese conducto de electricidad, y por ahí fue donde me salió la
la electricidad por el brazo, ¿verdad? Y la caída fue como de 3 metros, entonces tuve esguince en los dos tobillos y bueno, fue un momento difícil. Después me cosieron y me atendieron ahí, esperaron resultados del ultrasonido y bueno, al salir alterados me enviaron en ambulancia de emergencia a San José. Estando en el hospital de San José, ahí me pusieron suero, me hicieron el electrocardiograma y cuando me lo ponían esa cosa sonaba feísimo y, y me lo tenían que quitar inmediatamente. Ya después una doctora ya nos estaba haciendo como la receta del medicamento y todo. Y en ese preciso momento hicieron como cambio de turno y llegó una doctora y recuerdo que Jesús Calderón y ya llegué y me dice es que estaba revisando los exámenes y donde ya me devolví me dice es que no se puede ir porque bueno yo era como que ya iba a ir a retirar los medicamentos y dejar la receta y todo. Y entonces le digo, ¿por qué? Es que salió alterado el electrocardiograma y entonces ocupamos hacer otros exámenes y todo. Bueno, al final la explicación que me dieron fue que el cuerpo por dentro se hizo como una pasa, entonces tenían que dejarme con sueros y meterme líquidos y líquidos para poder y volver a tener todo lo que se había hecho como una pasa, volverlo a tener normal. Entonces, y gracias a Dios no fue muy grave, pero sí fue algo que es como que una segunda oportunidad de Pero vivir, puta susto. pero fue bastante el susto. Y más para Ari, porque Ari estaba con Alana pequeña y venirse desde Tres Ríos hasta Heredia, fue, no me acuerdo ni cómo eso, creo que mi papá la había traído o Sí, algo así. yo en ese entonces sí estaba sin teléfono, porque, no, bueno, imagino que fue Santi o alguno de los chicos me lo había tirado por la taza del baño. Entonces, obviamente no servía. Y me acuerdo que llegó su prima, que usted había llamado a la casa de su abuelita, y llegó y me dijo que dice Chuta que ocupa que lo llame. Y ya entonces, que lo volviera a la llamada y no sé qué. Y yo me fui con los chicos que estaban todavía bebés. Santi estaba como, yo creo que iba para 2 años y Elana estaba de meses, va a tener 4 meses. Y ya cuando logré comunicarme con Chute, ya me va contando, obviamente no me contó todo en detalle, nada más me dijo como que se había caído, que estaba en emergencias del hospital de Heredito, yo juré que me estaba vacilando, porque ese grupo de compañeros de trabajo hacían pues bromas no pesadas, pero sí vacilaban con ciertas cosas, entonces yo juré que me estaba vacilando. Y ya, entonces empecé a listar maletas para pasar dejando a los chicos donde mi mamá. Y ahí estaba mi abuelita, mis papás, mi hermana, aquí cuidaban unos primos, entonces ellos me ayudaban con los dos bebés. Mientras mi suegro en carro salió del trabajo y todo, apenas supo, y me llevó hasta el hospital de Heredia, sí, de Tres Ríos hasta Heredia. Y ya, él, bueno, él tuvo que quedarse afuera, ¿verdad? Cuando ya yo llegué, sí, nada más ese hospital yo no lo conocía, Era nuevo, era estaba nuevo, como, sí. estaba recién hecho. Y, y ya cuando yo vi, sí, estaba Chuta sentado ahí en una camilla y un montón de gente y aquel montón de gasas llenas de sangre y en esa puertilla, sí, yo veía donde abrían y yo le hacía señas y se volvía a cerrar y en esa penuria, ¿verdad? Y ya cuando él salió y me dijeron que eso, que no podía mover los pies, no podía caminar y todo, que tenían que trasladarlo al Calderón, en ambulancia. Entonces nosotros, bueno, yo me fui con él, lo acompañé y mi suegro al final llegó allá, ¿verdad? Por aquello que ocupáramos algo así. Y claro, ya cuando llegamos a San José, sí, el guarda tuvo que ayudarnos a buscarle una silla de ruedas porque todas estaban llenas. Justo esa noche, ¿verdad? Sí, estaba Estaba vuelto loco ese día. demasiado, habían policías porque había gente que venía de la cárcel, las camillas así en medio pasillo, no había De ni hecho, para me cuartos. estuve durmiendo en un sillón porque no habían camillas y recuerdo que en un momento desperté con el suero y todo y volví a ver y tenía a la par, a los dos lados, a dos maes con esposados y un montón de policías y yo me desperté y yo, ¿y qué me Qué, pasó? qué susto. No, y cuando el guarda ya me dio la silla de ruedas, yo nunca había usado nada de eso, entonces Chuta es más grande que yo y mientras lo montaba y No, en andaba todo jalando lado la andaba silla, pegando. lo andaba pegando por todas las paredes y ya esperar a que lo llamaran, a que le hicieran los exámenes, a que nos dieran resultados.
eso de, sí, eso que le ponían como esos chupones a Chuta y sonaba pi, 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 un montón, ¿verdad? Porque tenía toda la electricidad todavía en el cuerpo. Entonces sí fue como muy impactante eso, no solo el accidente, sino llegar al hospital y verlo tan lleno. Y yo me acuerdo que en ese momento me empezaron a pesar mucho los pechos y se me salía la leche sola y todo, yo no andaba ni ropa para cambiarme ni nada. Y ya fue cuando me llamaban y me decían, es que ya no sabemos qué hacer con Alana, que era la más bebé, no quiere chupón, no quiere chupeta, tiene como una chicha de sueño. Y yo, obviamente, entre la espada y la pared, porque yo sabía que mi hija me ocupaba, pero no tenía con quién dejar a Chuta allá adentro. Y ya yo, por salir, ya no podía volver a entrar. Entonces, ya cuando pensamos que le iban a dar como la salida, fue cuando, ¿verdad? Le dijeron que tenían que volver a repetirle todo y todo. Y no, mi suegro me llevó otra vez a la casa y me acuerdo que había una prima que trabajaba ahí, pero en otro departamento, y ella era la que me pasaba averiguando siempre. Yo la llamaba, la pasé llamando toda la madrugada y todo, de a ver cómo estaba, y me decía, me dijeron en tal lado que le hicieron tal cosa, y así, ¿verdad? Solo por ese medio podía yo hablar con Chuta, digamos, porque como lo tenían como con todo el cuidado. Y ya cuando le dieron la salida, bueno, mi suegro igual me volvió a llevar, lo recogimos y todo. Y cuando llegó a la casa, era como tener otro bebé. Tenía que ayudarle a caminar para A bañarse, bañarme. a limpiarle la costura del brazo, porque estaba todavía vendado y había que quitarlo y pasarle jabón y agua, ¿verdad? No me acuerdo cuántas puntadas le quedaron, como 20. Quedó Sí, como un 100 eran pies bastantes. la cicatriz, pero sí fue difícil porque entre los chicos y todo era como, cuidado, lo golpea y, ¿verdad? Y no, papá no puede hacer fuerza y papá no puede caminar y entonces sí fue de verdad todo un reto y toda una travesía de ese accidente que pasó. Y bueno, y ya en la casa ocupaba de ayuda, igual como dijo Ari, para levantarme y bañarme y moverme y todo. Y tener que hacer las vueltas de la incapacidad y no podía volver a trabajar ni ir a más eventos porque había empezado a ir a eventos en Sancos que, que ahí con el mismo grupo con los que trabajaba teníamos y que eran las extras que teníamos los fines de semana y así estuvimos como por 3 meses y ya luego llamé digamos al jefe, bueno en ese momento ya el jefe no estaba porque había salido a trabajar a otra parte y el que estaba me dijo que estaban más bien despidiendo gente y que ya no ocupaban que volviera, entonces bueno, se convirtieron en más tiempo de esos 3 meses y a bastante tiempo y apenas estábamos saliendo y con la incapacidad y era lo que pagaba el INSS en ese momento nada más, entonces era complicado porque teníamos a los dos chicos pequeños que usaban pañales, había que comprarle leche y tenerle comida para estarle dando y fue muy difícil. Nuestros papás, tanto los de Ari como los míos, nos ayudaban llevándonos almuerzos, cenas y cosas para los chicos. Tuvimos bastantes ángeles en esos momentos, amistades que hasta la fecha se mantienen, que nos sorprendieron con comestible y que bueno, les vamos a estar agradecidos eternamente y agradecidos por toda esa ayuda que nos dieron. Sí, realmente tuve amigas solidarias en ese momento que quisieron apoyarnos y fueron la salvadota. Ya yo en la desesperación por ver plata, ¿verdad? En la casa empecé a ofrecer como lo que le hacía en ese momento a mi hija, a Lana, que eran las trencitas, las vinchas y eso, ¿verdad? Que los accesorios del cabello. Siempre me gustó mudar muñecas y hacerles ropa inventada, como con retazos y cortar telas y eso, ¿verdad? Mi abuela siempre ha cosido, entonces con lo que yo encontraba en los cajones, ahí yo les inventaba ropa a las Barbies y así. Y ahora tener yo mi propia bebé, ¿verdad? Tan joven y todo, era eso, como poder vestir a mi propia muñeca. Y en las tiendas, no me gustaba nunca nada de lo que vendían, no combinaban como las cintas con la ropa o no sé, nada me gustaba, ¿verdad? Y entonces yo compraba los materiales y hacérselos para hacerle a ella misma las pinchitas y todo. Entonces yo, si sabía que tenía tal vestido de flores, yo iba y le buscaba cinta o tela de ese mismo color y todo para llegar a hacérselos. Y en ese momento teníamos un familiar de Chuta que trabajaba en una pasamanería, entonces cuando igual le sobraban cosillas, carruchos de cintas o retazos de tela y eso, prácticamente con eso me lo jugaba
mi mamá ya cuando vio como el interés, ¿verdad? De que ya veía que la tenía surtida la chiquita con un montón de cosas, en ese momento iba también como a tiendas y así, y me traía cositas para hacerle. Siempre le halagaban a Lana mucho, que qué linda que la andaba, que se veía toda coqueta, que los lacitos, ¿verdad? Que nunca los habían visto ahí mismo entre las vecinas cuando las oleaba o así. Entonces a ellas mismas, como tenían hijas, empezó a ofrecerles y ya luego me encargaban. Tal vez me decían, bueno, yo quiero ese mismo estilo, pero en otro color. Entonces, obviamente tenía que volver a hacer la inversión, corría para entregarles y todo. Y al final me decían, bueno, le pago la otra quincena. O si me pedían varias cositas a la vez, ¿verdad? Me daban como la plata pagos y obviamente yo ocupándola en ese momento por la misma situación de la casa fue muy difícil al principio. Y bueno, ya en una de esas desesperaciones, buscando trabajo con el paso del tiempo, me fui recuperando. Sí costó que recuperarme de los esguince esguince se dice, Esguinces, sí. esguince Ajá. en los talones, bueno, en el tobillo. No podía apoyar el talón y era muy doloroso, hasta que un señor llegó Ay, y sí, me sí. hizo ahí unos masajes y todo y me puso a caminar literalmente. Y recuerdo que mis suegros empezaban, bueno, habían ido desde hace mucho tiempo a una iglesia cristiana ahí en Curriabat y vieron en un anuncio un fin de semana de que están ocupando a alguien en mantenimiento. Entonces me fui para allá y dejé los papeles y todo. Y cuando llegué, bueno, recuerdo que estaba el administrador y todo, y le comenté toda la situación que estaba pasando y todo. Y me dice, bueno, me gusta lo que me trajo, ahí había puesto lo que yo sabía del área de remodelación, de construcción, de pintar, todo eso. Entonces era lo que estaban buscando en ese momento en esa iglesia. Y me dice, nada más que ocupamos de que hable con el pastor. Y yo, bueno, entonces ya me fui. Después me dijo, no sé, como a la semana más o Ujú. menos, me llamó y me dijo que el pastor le dijo que no era necesario que hablara con él, porque ya bueno, ya mi suegro había hablado con él y todo. Entonces me dice, si quiere viene para hablar un poco más a fondo del trabajo y todo. Entonces me fui y ya cuando llegué empezamos a hablar del horario, de todo y le digo, bueno, pero entonces sí me van a dar el trabajo y me dice, sí, sí, ya está, ya cuando quiera empezar y le digo, no, yo por empezar empiezo hoy mismo y dice, no, empecemos mañana. Y recuerdo que en ese momento andaba solo como 5.000 colones, que era lo que teníamos en esa semana. Y cuando creo que mi papá me había llevado ese día, que él había salido temprano, y entonces le dije, papá, pare un toque aquí al más por menos y compré carne, unas chuletas, un bistec, no me Sí, acuerdo, y llegué a la casa y le digo, Ari, hoy comemos carne. casi lo mato. Y me dice, pero ¿por qué? Solo eso teníamos. Y era, aunque sea para comprar huevos, porque era lo que podíamos comprar en ese momento. Y le digo, es que ya me dieron el trabajo, empiezo a trabajar mañana. Entonces, fue de gran bendición, porque bueno, en esa iglesia duré 5 años, 6 años Ujú, más o menos. ujú. Duré como año y medio en remodelación. Ya después pasé a lo que era el área de producción de la iglesia, ya a manejar las redes sociales, a crear los diseños para las redes sociales, los anuncios, que alistar en la tarima a los músicos, hacer el sonido, pruebas de sonido y todo eso, a manejar toda la proyección a las redes sociales, a Facebook, los en vivos y todo eso, a organizar todas las reuniones. Entonces, fue una oportunidad que tuve y pude crecer, pude aprender muchas cosas que ahora que soy diseñador gráfico, entonces todo eso me ayudó. Entonces creo que fue como lo que Dios dijo, bueno, ahí le vamos a dar ese trabajo en iglesia y para que lo aproveche. Mi papá siempre me ha dicho de que cuando uno está en algún lugar, eh, verlo como un trampolín, de saltar, ok, ahí estoy saltando, pero ocupo saltar más alto, ocupo saltar más alto. Entonces creo que lo vi de esa forma y, y bueno, a los 6 años renuncié y ahora estoy trabajando con una empresa que
que a los jefes los conocí ahí mismo en la iglesia. Empezamos a servir igual en la iglesia, estuvimos yendo a matrimonios, área de mujeres. Yo igual tenía que estar siempre en reuniones de hombres porque era el que conectaba el sonido y el proyector y todo eso. Y los chicos en pastoral infantil, en realidad se hizo parte de nuestra familia y iglesia, entonces Sí, es que creo que era como uno de los requisitos esos, cuando sí, usted entró a en trabajar, realidad que como obviamente nos congregáramos ahí. nosotros nos casamos por la iglesia católica y Los dos primeros chicos fueron bautizados por la Iglesia entonces, Católica. obviamente ya al llegar a una iglesia cristiana y todo, y era obvio que ya igual los dos sabíamos, porque Ari, como le digo, cuando antes de casarnos y de conocernos, ella ya iba a esa iglesia cuando empezó. Yo iba a otra iglesia cristiana en Cartago con mi amigo, pero igual ya sabíamos más o menos cómo era todo esto y bueno, decidimos eh, retomarlo, pero ya en pareja, entonces, y hasta el momento, bueno, ahora nos congregamos en otra iglesia, pero más que todo eso, lo que ha pasado, lo que me pasó a raíz de todo eso fue que Ari empezó con su negocio. Sí, yo aún así seguía con los encargos, de verdad estaba disfrutando mucho lo que hacía porque me acomodaba con mi tiempo, podía, digamos, ser mamá 24/7 con los dos chicos que estaban en ese momento y decidí seguir, pero como con miedo, ¿verdad? Saber dónde llegaba y ya una vecina me recomendaba con otra o con las compañeras del trabajo y hasta que ya pude de verdad tener las ganancias y ver la plata, ver que podía aportar a la casa también económicamente y no solo depender del salario de chuta, ¿verdad? Que y estaba empezando en ese trabajo. Y eso que en ese entonces todavía no existían ni tutoriales de YouTube, ni tableros en Pinterest, ni nada. O sea, era pura imaginación y creatividad la que yo ya traía de pequeñita. Y así me fui metiendo de lleno, buscando cursos de lazos después, de flores en tela, de vinchas, de prensas y ya convertirme en una moñóloga que hasta en ese entonces pude abrir mi página en redes sociales y luego la misma gente me decía, y no hace tutús, y no personaliza camisas, y no hace disfraces, y no hace tal cosa. Entonces así va creciendo uno, la misma gente lo va impulsando a uno y empecé a enfocarme como a especializarme en esas áreas también. Contraté una costurera que es la que ahorita me ayuda mucho y ya como emprendedora pues me empezaban a invitar a ferias para que llevara los productos y fui mucho tiempo, muchos años, parte de una asociación de artesanas aquí mismo, Entre Ríos, donde vivimos. Hace unos años sí nos llevaban bastante como a giras, al Colegio de Contadores, al Colegio de Abogados, a la UCR, a la U Latina, a la Asamblea Legislativa. Y era como un trabajo porque teníamos que reunirnos una vez al mes para armar todo el calendario de esas ferias y eso me impulsó obviamente a que la gente me reconociera más. En ese momento el nombre de la marca era Nanas Creaciones, pero después vi que era como muy, todo el mundo lo usaba para otras creaciones, ¿verdad? De foam, de madera y así, no tanto como las especialidades que yo tenía. Entonces cuando ya decidí formalizar las ventas, ya con facturación electrónica y bueno, en ese entonces eran las facturas timbradas, cambié el nombre, ahora se llama Trianas, que significan las tres mujeres de la casa, Ariana, Lana y Aitana. Y de ahí enos aquí, muchos años después ha crecido montones, hemos enviado productos hasta el extranjero, tenemos contratos con escuelas para vestir a todo un grupo o a todo un nivel en las presentaciones que hacen. Gente fijas que he visto a sus hijas desde bebés usar vinchitas y pies descalzos y eso y ya ahora en el kinder vestirlas o para sus cumpleaños, para las actividades. Entonces lo más lindo es siempre eso, conocer gente, clientas que se van haciendo amigas y el conocer marcas súper chivas que uno aquí en el país ni se imagina el talento que tiene la gente para crear cosas, ¿verdad? En las mismas ferias, interactuar con, me acuerdo, la gente que siempre llegaba y pensaba en uno, ¿verdad? Y poder hacer canjes, porque los mismos emprendimientos a veces llevan comida, entonces ya uno pasaba horas de horas ahí en ferias, ¿verdad? Y ya entonces yo les daba los accesorios para ellas, para sus hijas, digamos, y ellas entonces me daban en ese momento, ¿verdad? El gallito, pero ya después llegó pandemia y suspendió todas las ferias, todo contacto físico, y es algo que hasta la fecha pues no he podido retomar. Y bueno, como dije antes, como estaba contando ahora, yo en esa iglesia oré 5 años.
aproximadamente, y de ahí mismo conocí a mis actuales jefes. Ellos tenían su propia empresa y, y bueno, iban a entrar con una marca bastante grande acá en Costa Rica, que era la Dos Pinos, bueno, que es la Dos Pinos. Entonces estaban o querían eh, agrandar un poco la empresa, ocupaban más ayuda porque ya iba con más trabajo, porque en ese tiempo eran solo ellos dos. Entonces hablaron conmigo y yo en ese momento ya quería como saltar más ese trampolín, ¿verdad? Entonces, bueno, lo hablé con Ari, lo pusimos en manos de Dios y nos atrevimos. Renuncié y en ese mes de preaviso que tuve que hacer, ya había empezado a trabajar con ellos como de prueba a ver cómo me iba y fue bastante cansado porque era como un proyecto grande que teníamos que presentar a Los Pinos y, y eran madrugadas que tenía que ir a trabajar. Yo salía tal vez de la iglesia a las 6 de la tarde y ya me iba para donde ellos, a la oficina de ellos y trabajaba ahí hasta 3 4 de la mañana, venía y dormía un par de horas a desayunar, bañarme y irme para la iglesia, pero era un proyecto que, bueno, tenemos ese proyecto cada año, gracias a Dios, y bueno, con ellos hasta el momento estoy súper bien, ya creo que llevo 5 años con ellos, y ya después recuerdo que iban en el bus de camino para la oficina y me llama el jefe y me dice, Chuta, ya viene el camino, y yo sí, ya estoy aquí llegando. Y me dice, y si quiere se devuelve, porque en las noticias están diciendo que van a cerrar todo por la pandemia, un virus, y yo en ese momento no sabía, porque nosotros casi no escuchamos noticias, no vemos noticias o no nos gusta. Entonces recuerdo que me bajé el bus y agarré un Uber y me vine, y desde ahí estoy en la casa, trabajando desde la casa, y bueno, siento que es mejor hasta cierto punto el no tener que salir y todo eso, ir a trasladarse a una oficina y todo, uno pierde mucho tiempo en el viaje de aquí al trabajo y después del trabajo acá, más con las presas que hay ahora y todo eso, tengo más chance de poder ayudarle a Ari, a poder ayudarle a los chicos, si tienen alguna tarea o algún trabajo y todo, entonces aquí estamos, malabareando con todo lo de la casa, el trabajo, los chicos, escuela, horarios y actividades que nos gustan también. Entonces sí, los dos trabajamos desde la casa, es una de las mayores ventajas. Ahora con los chicos que están en la escuela siempre tratamos de sacarle el mayor provecho. Nuestra rutina es básicamente, bueno, todos los días nos levantamos a las 5:30 de la mañana, ir a despertar al que en ese momento le toca ese horario, ¿verdad? Por la mañana y mientras ellos se van bañando y alistando, yo preparo las meriendas, algo liviano desayuno, porque casi nunca comen tan temprano, No peino a las comen mucho chicas. tan temprano. Peino a las chicas, Chuta saca a los perros al patio a que hagan ya sus necesidades, porque como duermen con nosotros, y ya se empieza a listar para irlos a dejar. Él se encarga de irlos a dejar en la mañana y luego él se va a correr y trae algo para el desayuno, o a veces cuando vamos al gimnasio nos topamos para ir juntos. Y yo mientras me quedo poniendo el café, tendiendo las camas, el día que toque lavar, que son 2 veces por semana, porque somos muchos aquí, o a veces di que ahí toca barrer, limpiar, porque con las tareas sí tratamos de dividirnos, digamos, los días que pasa la basura, ese día se encarga Chuta, de limpiar el baño o que me ayude a tender la ropa, digamos, mientras yo voy por los chicos a la escuela, porque como él sí tiene el horario de oficina, ¿verdad? Pero tiene la facilidad de estar aquí, entonces puede acomodar, digamos, como el hacer los diseños y eso. Y ya él se conecta a su escritorio, al teletrabajo y va organizando ahí los pendientes del día con los correos que le mandan y también la mayoría del tiempo se encarga del almuerzo en realidad, porque yo nada más como voy, traigo, vengo, y nada más prácticamente que llego a comer al mediodía, que es cuando salgo a recoger al que estuvo por la mañana, digamos, y voy, dejo al que le toque por la tarde y así nos llevamos todo el día. En las tardes ya yo me dedico a trabajar en el emprendimiento y al final de la tarde vuelvo a salir a recoger a los chicos, pero esa es básicamente la rutina. Sí trato de organizar igual mis días, para ir un día para ir a comprar materiales cuando no puedo hacerlo en línea o tener que ir a correos a enviar los paquetes, ¿verdad? Y ahí son filas y filas de gente siempre.
o cuando coordino con clientes que pasan a la casa a recoger los encargos, casi siempre vienen cuando yo no estoy, entonces Chuta es el que se encarga siempre de entregarme, pero esas son como las ventajas de estar aquí los dos, ¿verdad? Que podemos como dividirnos esas cosas y si usted no puede, yo sí puedo y así la llevamos. Y bueno, ya en las noches, bueno, 3 veces a la semana me conecto a clases después del trabajo. Yo salgo del trabajo a las 6 y empiezo clases a las 6:30. Entonces tengo un chance ahí nada más de comerme algo o acostarme un rato y nada más. Y bueno, tratamos también de que cuando hacemos el menú de la semana, que lo del almuerzo sea lo mismo para la cena, para no estar corriendo mucho, pero cuando no, entonces Ari va preparándolo mientras yo estoy en clases para que los chicos coman y que se acuesten temprano. Y ya cuando estoy en receso, ya comemos todos juntos y ya me vuelvo a conectar. Entonces ellos terminan de lavarse los dientes, de alistar la ropa para el día siguiente, de que alisten el bulto. Y ya Ari va y los acuesta, o yo tal vez casi siempre termino clases y no se han dormido, entonces yo voy y me despido y los cobijo y todo eso. Cuando ya termino, vamos a acostarnos, pero Ari sigue haciendo guías de los envíos, pasando cotizaciones, coordinando con mensajeros las entregas del día siguiente. Y bueno, yo voy lavando los platos, sirviendo el alimento a los perros, etcétera. Y ya cuando realmente terminamos, nos ponemos al día con todo lo que nos ha pasado en el transcurso del día. A veces nos ponemos a ver alguna serie que tenemos capítulos pendientes, que tenemos un montón de series y capítulos pendientes por terminar o escuchar algún podcast, entre otras cosas. Pero siempre tratamos, aunque estemos cansados, de tener esa conexión y ese ratito que podemos tener en pareja en el día. Sí, generalmente tratamos de hacer rutinas para todo, para que ya sepamos, digamos, qué es lo pendiente durante el día y entre todos obviamente es más fácil. Digamos, los fines de semana yo lavo y aplancho los uniformes, solo eso plancho porque odio planchar, no me gusta. Pero los chicos, digamos, acomodan sus cuartos, hacen las tareas, que si uno barre, el otro limpia, el otro sacude, sacamos a pasear a los perros, vamos a la feria o a hacer las compras que hacen falta durante la semana, vamos a la iglesia, visitamos a los abuelos, los llevamos siempre a algún parquecito cerca de aquí de la casa para andar en bici, jugar básquet, que es lo que les gusta, planeamos alguna salida para ir a conocer algún lugar o ir a comer o así, y cuando no salimos del todo, entonces simplemente nos quedamos en la casa descansando, viendo películas en familia o jugando juegos de mesa con ellos. Sí, creo que eso es una de las ventajas de poder estar aquí en la casa, es de verdad poder ser ese equipo en pareja, de dividirnos las tareas por igual, porque uno con la casa siempre hay cosas por hacer y bueno, es de nunca acabar, ¿verdad? Pero el poder bañarnos a la hora que queramos, poder almorzar fresquito, ahorrarnos las mojadas o presas y que hay ahora, a veces hasta acostarnos 5 minutos a reposar, acomodarnos para poder ir a dejar y recoger a los chicos que, digamos, cuando están en exámenes les cambian los horarios y van solo un ratillo y aún así trabajando en algo que nos gusta a ambos y acompañando a ellos siendo papás es de verdad una de las razones que agradecemos cada día. A mí a veces cuando me preguntan, ¿verdad? Que si no trabajo, porque ajá, creen que el emprendimiento es como un hobby para no aburrirme, para estar aquí en la casa. Yo pienso a veces cuando digamos quedamos muy tallados de plata en una quincena o así, ¿verdad? Porque a veces hay gastos, en la misma escuela pasan pidiendo cosas y eso. Yo digo, bueno, de un trabajo más estable con un salario fijo y de verdad lo dudo, pero es que no hay quien cuide a los chicos, o sea, los abuelos todos trabajan, los papás de Chuta, mis papás, los tíos todos trabajan, mi hermana, los hermanos de Chuta y estudian y pagar una niñera o un cuido es casi que todo lo que yo voy a trabajar y a recibir de salario para costear eso o una red de cuido en una guardería, ya habría que igual contratar una buceta o alguien para que los ande jalando y todavía después de eso llegar cansados del trabajo, a revisar cuadernos, a hacer tareas y todo, o sea, para nosotros es misión imposible, de verdad. Entonces, por eso es que tratamos de sacarle provecho al poder trabajar y criar en la casa. Yo me acomodo por temporadas porque obviamente hay fechas, digamos como estas, que hubo disfraces para el Día del Niño, o ahora que viene Halloween, para las fechas patrias, todos los años siempre, gracias a Dios, agarro un contrato grande con locales del mercado central donde digamos yo les confecciono los accesorios y ellos los distribuyen allá.
Entonces, aparte de contratar mensajeros y todo, la costurera que les comenté que me ayuda bastante, a veces hasta mi abuela, a veces la pongo a hacer ruedos o así, pero hay momentos donde colapso de tanto trabajo y digo, no, no más, porque para eso es mío, ¿verdad? Entonces, por más ganancia que quiera hacer en ese momento, el tiempo no me alcanza ni para dormir, ni para descansar realmente. Entonces, ahí es donde tengo que hacer una pausa y tengo la ventaja de poder eso, llevarlo a mi ritmo. Así que en resumen, cuando nos dicen, ay, ¿cómo hacen todos los días metidos todo el día en la casa, trabajando y con tantos chicos y hasta perros, etcétera? Aquí vamos, nuestra palabra clave es siempre malabarear. Así vamos logrando todo día a día y cuando alguno se enferma o cuando toca trasnochar haciendo extras, son los días donde tenemos que improvisar y antes de reclamarnos, digamos, por tiempo o decir, ya yo hice esto, ahora a usted le toca hacer esto, es más como de, ok, ¿cómo podemos repartirnos para lograr salir con todo? Entonces sí, nosotros siendo carajillos, donde la vida nos sorprendió con 3 chicos, y tenemos que trabajar de la mano con emprendimiento. Esperamos que los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar vean que no es fácil, es cuestión de prioridades para ir sacando esta tarea de adultos responsables. Sí, aquí llegamos al final de este capítulo. Gracias de verdad por escucharnos. Esperamos que de todas nuestras historias y anécdotas que les hemos contado personales, algo les sea de bien para sus vidas y si les gusta, sigan compartiendo para nosotros poder seguir creciendo. Chao. Y con esto llegamos al final de este episodio de Lo que hacemos en la cama. Gracias por unirte a nosotros en este episodio donde compartimos risas, reflexiones y momentos sinceros sobre cómo la cama se ha convertido en un epicentro de nuestra vida familiar. Los invitamos a seguirnos en Instagram, en TikTok como Lo que hacemos en la cama y escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y en YouTube.